quisiera que viéramos dos revelaciones muy importantes que necesitamos recibir si queremos nosotros llegar a ser pobres en espíritu. Creo que fue una de las primeras cosas que hermano Oscar dijo cuando pasó aquí al frente antes de empezar las alabanzas, que pudiéramos acercarnos delante de Dios pobres en espíritu. Tal vez no lo comprendemos bien, pero tal vez una manera fácil de comprender qué es ser pobre en espíritu, tal vez puede ser viéndonos a nosotros y dándonos cuenta que somos todo lo contrario, ¿verdad? Cuando no somos pobres en espíritu, no sentimos mucha necesidad de Dios, ¿verdad? Estamos tal vez bostezando a la hora de la alabanza, ¿verdad? O venimos a la iglesia sin esperar nada de Dios porque sentimos que no necesitamos. Pero el pobre clama y el pobre anhela y el pobre suplica, el pobre está, podríamos decirlo, hasta desesperado, ¿verdad? Por un toque del Señor. Mateo 5 es donde el Señor dice esto, ¿verdad? En el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Podemos olvidarnos de participar del reino de Dios, hermanos, si no llegamos a ser pobres en espíritu. Amén. O sea, en otras palabras, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Un cambio radical, no una, como dijéramos, Dios no quiere medio arreglarnos, ¿verdad? Como se dice en Guatemala, no creo que también en México se usa un chapuz, ¿verdad? Chapucear algo, es medio remendar algo. Dios no quiere remendarnos. Dios quiere hacer un cambio radical donde está involucrada la muerte del yo soy, ¿verdad? Del yo. Ahora, ¿cuáles son las dos revelaciones que necesitamos recibir de Dios? Revelación divina para poder llegar a ser pobres en espíritu. Una es, necesitamos una revelación divina de lo que somos. Amén. Necesitamos que el Señor nos muestre lo que somos, porque no lo vamos a saber si el Señor en su misericordia no nos lo revela y nos lo muestra. Y luego la segunda revelación que necesitamos para llegar a ser pobres en espíritu es una revelación de quién es Dios, ¿verdad? De Él, de su gloria, de su carácter, de su camino, lo que Él es. Amén. Entonces, la primera cosa es, ¿qué somos nosotros, hermanos? Pues la Biblia nos enseña que el ser humano es malo, ¿verdad? Malo porque heredamos la naturaleza de el Adán caído, ¿verdad? Cuando Adán cayó, él se fue contaminado por la serpiente y esa maldad fue heredada en todos los seres humanos hasta nosotros el día de hoy, ¿verdad? Amén. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos ser crucificados, ¿verdad? No es una cosa física, literal, sino ese hombre malo que hay en nosotros tiene que ser crucificado. Como dice Pablo en Romanos, porque yo sé que en mí no mora el bien. Pablo recibió esa revelación, ¿verdad? El final del capítulo 7 de Romanos lo vemos. Él recibió esa revelación de que en él estaba el mal y por lo tanto él predicaba un evangelio donde era Cristo crucificado, hablando que nosotros también tenemos que seguir a Cristo para también nosotros ser crucificados. Amén. Por eso Juan Bautista dijo, a mí me es necesario menguar y a él crecer. Menguar, pero no solo un poquito, ¿verdad? Sino menguar y menguar y menguar hasta que quede nada. Cero. Eso es lo que necesitamos recibir, una revelación. Que mientras no lleguemos a eso, hermanos, aún va a haber maldad en nosotros, el viejo hombre en nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban un animalito en el altar,
tenía que ser consumido hasta que no quedara más que solo cenizas, ¿verdad? Nada tenía que quedar. Amén. Así que en esto, hermanos, no es cuestión de solo llegar a ver lo insignificantes que somos, sino tenemos que llegar a poder ver lo vil y lo malo que nosotros somos. Amén. Pero todavía no se ofenda a nadie, porque tal vez alguien va a decir, a mí me dijeron salir que soy malo, ¿verdad? Pero la Biblia lo enseña así, ¿ok? Por ejemplo, hablando del sufrimiento, mucha gente dice, pero ¿por qué le pasa esas cosas tan tremendas a gente buena? ¿Alguien ha pensado en eso? Amén. Pero quien pregunta eso, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? No tienen el entendimiento, hermanos. No han recibido la revelación de que todos somos malos, ¿verdad? Le dijeron a Jesús, pero esos que les cayó una torre, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Por qué les cayó? Porque eran muy pecadores, algo malo hicieron. Y Jesús les contesta, ¿verdad? No, parafraseando lo que Jesús estaba diciendo, no, ellos solo son malos como tú, eres malo. Y si tú no te arrepientes, también tú vas a terminar mal. Es lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? O sea, el castigo no cayó en los de la torre, no les cayó como castigo porque eran súper malos, ¿verdad? Sino todos somos malos. Amén. Por ejemplo, de lo que nos enteramos en el año pasado, ¿verdad? El 7 de octubre que pasó en Israel, de cómo esas personas malas entraron a Israel a matar, a sangre fría, a torturar, violaron mujeres, mutilaron mujeres, hasta quemaron vivos niños. Y muchos dicen, ¿verdad?, de esos asesinos que son unos monstruos, ¿verdad? Unos monstruos humanos. No sé si usted está de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero lo que no podemos ver, hermanos, es que ellos no eran monstruos humanos o humanos que se hicieron monstruos, sino ellos eran humanos. Amén. Demasiado humanos. Eso es lo que ellos precisamente eran, ¿verdad? Humanos, seres humanos, porque el ser humano tiene una capacidad inmensa de hacer maldad. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Amén, hermanos. Somos como una bomba de tiempo, ¿verdad? Que no sabemos si no venimos al Señor suplicando que haga un cambio en nuestras vidas, que muera yo, Señor, mas vive tú, dice el coro, ¿verdad? Esa bomba puede explotar de repente. Y Satanás sabe qué botones presionar para hacer que esa bomba en nosotros explote. Al hablar de explotar es que terminamos haciendo una cosa horrible, ¿verdad? Un pecado que nunca nos imaginamos íbamos a cometer. Somos como una bomba de tiempo, ¿verdad? Y entender eso va a cambiar nuestras vidas completamente, hermanos. Porque ya no vamos a caminar muy orgullosos de lo buenos que somos, ¿verdad? En la historia de la humanidad han sucedido cosas inimaginables, ¿verdad? Genocidios desde siempre, ¿verdad? En la historia desde Caín hasta nuestros días, ¿verdad? Y hablando de algo muy reciente, hablando de años, ¿verdad? De los 6,000 años que la humanidad hemos estado en este planeta, podemos pensar en lo que oíamos acerca del Holocausto en Alemania, ¿verdad? Una cosa que, hermanos, horrible, ¿no? Lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y no voy a mencionar el nombre del líder, porque cuando uno menciona el nombre del líder, después lo pone uno en internet, en YouTube, y lo censuran, censuran todo, ¿verdad? Solo por decir el nombre de este personaje, que ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Que mató 6 millones de judíos, donde se estima que solo en el campo de concentración de Auschwitz
Se podían quemar en los hornos más o menos 4.750 cadáveres diarios. Y ellos llegaron a la idea de quemar los cadáveres porque mataban tantos y mataban tantos que no sabían qué hacer. Entonces a alguien se le ocurrió, pues incinerémoslos, ¿verdad?, para que ya solo no quede nada más. Hermanos, estos judíos eran llevados en trenes a los campos de concentración. Algunas veces eran 4 días de viaje en el tren, metidos en esos carros del tren con unas ventanas muy pequeñitas, donde iban muchas veces todos apretados de pie, no podían sentarse en todo el viaje, 4 días. Ahí tenían parados que hacer sus necesidades, vomitar, etcétera. Y muchos llegaban muertos cuando llegaban después de 4 días, así, sin oxígeno, sin comida, sin agua. Pero para los alemanes es increíble el corazón humano, ¿verdad? Los llevaban al campo, los que quedaban vivos nomás llegaban, los guardias los separaban entre los que podían trabajar según ellos y los que no podían trabajar, de una vez iban a ser eliminados, matados. Normalmente los niños eran matados porque no podían trabajar, no eran útiles para ellos, ¿verdad? Ahí en estos lugares. Hemos visto y hemos leído, ¿verdad?, de historias de cómo fue eso allí. Hacían zanjas grandes, sepulcros para matar en masa, familias enteras, grupos enteros, parados sobre los que habían matado antes, donde todavía habían algunos gimiendo que no habían muerto todavía, y los mataban allí y los sepultaban a todos juntos. Hemos sabido también acerca de las cámaras de gas, ¿verdad?, donde los mataban por cientos, los metían en los cuartos, tal vez un cuarto, tal vez el tamaño de esto, un poco menos tal vez, cerrados, no tenían ventanas, lo único que tenían eran unos hoyos arriba, donde un soldado por arriba abría una compuerta pequeña y echaban un material que le llamaban ciclón B, y este ciclón B, al meterlo ahí, se hacía gas y eran asfixiados y eran matados con este gas venenoso. Los guardias sabían cuando ya estaban todos muertos, cuando los gritos y los lamentos de la gente, más que todos los gritos, ¿verdad?, ya no se oía nada. Y cuando abrían las puertas, estaban todos amontonados en las esquinas del cuarto, unos encima de otros, habiendo tratado de escapar de estar sofocados con ese gas. Y de ahí era que eran llevados a los hornos estos cadáveres, ¿verdad? Ellos usaron el pelo de las mujeres que mataban para hacer colchonetas, para camas, para hacer pelucas. Les quitaban el oro de los dientes a todos los que tenían oro. Amén. Usaron piel humana en esa época, hermanos, es cierto, usaron piel de gente para hacer lámparas, las pantallas de las lámparas, para forrar libros cuando los hacían, los libros, encuadernar libros, piel humana de diferentes colores y tonos, ¿verdad? ¿Cómo el hombre puede hacer eso, no? Un doctor famoso que le llaman el doctor Mengele, él hacía experimentos con los judíos, experimentos entre comillas científicos, ¿verdad? Los congelaba, les sacaban toda la sangre, los electrocutaban, los metían en cámaras de compresión. Hay documentos de cosas horribles que este hombre hacía con gemelos idénticos, tan horribles que no se pueden ni decir, ¿verdad? Son espantosos lo que ellos hacían, ¿verdad? Pero lo más alarmante de todo esto, hermanos, lo que más asusta de todo esto es que los alemanes lo sabían. Ellos lo sabían. Gente que vivía cerca de los hornos podían ver de lejos los hornos sacando humo diariamente, ¿verdad? Pero no solo eso, sino casi 2 décadas antes de la Segunda Guerra Mundial,
Este hombre que le dije que no iba a decir su nombre, dijo claramente que había que destruir y matar a los judíos. Él lo dijo. O sea, cuando el pueblo alemán votó por él y lo puso en el poder, sabían lo que él quería hacer: matar al pueblo de Dios, ¿verdad? Amén. Uno de sus discursos, cuando él estaba lanzándose para ser el líder de Alemania, uno de sus discursos era titulado ¿por qué somos antisemitas? Decía que los judíos eran parásitos, que eran criminales, y hizo que todo el pueblo alemán, aunque ellos no eran los que estaban abriendo las compuertas para echar el gas, físicamente no eran, pero todo o la mayoría o mucha gente en Alemania sabía lo que estaba sucediendo, hermanos. Documentado hay que existían más o menos unos 10,000 campos de concentración, más guetos y lugares donde tenían mujeres para usarlas. Más de 10,000 había en Alemania. Los campos de concentración tenían otros subcampos donde llevaban gente para trabajar como esclavos en las compañías grandes de Alemania. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial. La compañía de la Mercedes-Benz, que en ese tiempo se llamaba diferente, Daimler, algo así, Benz, la compañía BMW, la compañía Volkswagen, la compañía Bayer. Bayer era la fabricante del Ciclón B. Todas esas compañías recibían esclavos judíos para trabajar con un trato horrible, ¿verdad? O sea, hermanos, toda la gente que trabajaba en esas compañías, desde el que barría hasta el gerente, todos sabían lo que estaba pasando. Amén. O sea que no eran poquitos, ¿verdad? Ahora una pregunta: ¿era eso humano o no? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Era humano o no era humano? Algunos dicen: no, es que eso no es humano. Claro que sí es humano. Es lo que el ser humano hace, ¿no? Necesitamos comprender eso, hermano. Por eso les dije, necesitamos una revelación de Dios de mostrarnos lo que somos, los seres humanos. No hay gente buena, hermanos. No existe gente buena. La Biblia lo dice en Romanos 3, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es Romanos 3, verso 10. No hay justo ni aun uno, ¿verdad? Jesús lo dijo también. Él dijo: solo hay uno bueno, es el Padre. No hay nadie más. Solo Dios es bueno. El ser humano no es bueno. Y somos capaces de hacer atrocidades, hermanos. Y algunos dirían: pero yo conozco a fulano que no es cristiano y él es bueno. ¿Cuántos conocen a alguien que ustedes pueden decir: pero si él es bueno, no mató una mosca? Es más, le cocina galletas a los niños. Esa señora tan buena que es, ¿verdad? Hermanos, es que no debemos confundir la bondad exterior con la bondad interior. ¿Ok? No debemos confundir esas dos cosas. Porque alguien puede hacer cosas buenas, como Jesús dijo, ¿verdad? Que no seamos como los gentiles, porque aún los gentiles, aún los malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? El ladrón llega con sus hijos y los trata bien. Eichmann, creo que es el apellido de uno de los peores hombres de la Gestapo, que mataba judíos, que él era el jefe, Eichmann. Él nunca mató a nadie y era muy, ¿cómo se dijera? Considerado con su familia.
Pero él fue uno de los principales malo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En los campos de concentración. Dios busca una bondad interna, no solo alguien que hace cosas buenas, ¿verdad? Sino una bondad interna. Por eso es que el Señor dijo de Abraham que era un hombre justo, pero no porque Abraham no pecara, sino porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En su interior él creyó, hubo un cambio en el corazón de Abraham. Eso es lo que Dios busca, una bondad interna, no una bondad afuera, que solo porque hacemos algo ya somos buenos, o solo porque esa persona, como muchos jóvenes usan eso, ¿verdad? Ay, pero si no quieren que yo sea amigo de este muchacho, pero si tan bueno que es mejor que muchos de la iglesia. Esa es la excusa de muchos jóvenes que quieren tener amistad con el mundo, ¿verdad? Pero hermanos, necesitamos entender que solo los cristianos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo son aquellos que han recibido un cambio interno, ¿verdad? Y que es lo que Dios busca. Amén. Es cuestión del corazón. Entonces en Romanos sigue diciendo en el verso 11: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Okay? Verso 13. Mire lo que somos. Yo sé que muchos van a decir, no, yo no soy así, pero mire, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el ser humano, ¿verdad? Sin Dios, hermanos, como les dije hace un momento, somos una bomba de tiempo, ¿verdad? Verso 23, ahí en el capítulo 3: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Hemos leído, hermanos, que Juan, en una de sus cartas, él escribe que el que odia a su hermano es un homicida, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Dice Juan, en primera de Juan, capítulo 3. El que odia a su hermano es un homicida, dice allí. Porque lo odias, ya eres un homicida a los ojos de Dios. Jesús dijo: el que desea a una mujer, ya adulteró. El que desea a una mujer, solo por desearla, ya él es a los ojos de Dios un adúltero. Amén. El asunto es que no damos el paso siguiente. Como les dije la vez pasada, que por qué no nos pasamos una luz roja. ¿Por qué un criminal no se pasa una luz roja? ¿Por qué un multimillonario no se pasa una luz roja? La razón es porque no les conviene, ni al ladrón, ni al criminal, ni al multimillonario, ni a nosotros nos conviene pasarnos una luz roja, y por eso no lo hacemos. A menos que miremos que no, son las 3 de la mañana, no hay policías, no hay nadie alrededor, entonces me la paso, ¿verdad? Cuando vemos que no va a haber consecuencias, se nos hace fácil pasarnos la luz roja. Y cuando vemos que no hay consecuencias es cuando alguien decide matar. Cuando vemos que no va a haber, que ya está todo el plan, ¿verdad? Lo voy a hacer a esta hora y que nadie mire, y mi esposa se fue de viaje, entonces ahora sí voy a poner en obra, y la gente adultera, ¿verdad? Pero mientras no puede, porque ve que hay consecuencias, ya sea consecuencias aquí en esta tierra, multas, cárcel, perder tu reputación, perder tu familia, etcétera, o consecuencias eternas, ¿verdad? Irte al infierno.
Por esas razones es que mucha gente, por no decir todos, ¿verdad? No matamos a alguien. Pero en algún momento dado de nuestra vida, aún tal vez antes de ser cristianos y tal vez todavía algunos ya siendo cristianos, te cae mal alguien, ¿verdad? Y a los ojos de Dios te cae mal, es odio, ¿no? Odio no quiere decir solamente que es algo que ya debe, sino simplemente no lo aguantas. Te cae mal cuando se ríe, te cae mal cuando viene, te cae mal hasta su olor, ¿verdad? Entonces lo odias. A los ojos de Dios tú eres un homicida. ¿Por qué? Porque, hermanos, si no hubiera consecuencias, eso creo que les dije la vez pasada, ¿verdad? Si no hubiera consecuencias, se nos haría fácil matar a todos los que odiamos, ¿verdad? Si es que alguien odia, ¿verdad? Esperamos en Dios que ya habiendo sido cambiados en el interior por el Espíritu de Dios, eso ha sido puesto el amor de Dios, dice Romanos 5, ¿verdad? Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Pero es importante que entendamos esto, que somos malos, para que entonces clamemos: Señor, líbrame de lo que soy. Amén. A la luz de eso que estoy diciendo, hermanos, quiere decir que aquí en este mundo caminamos rodeados, incluyéndonos nosotros, de homicidas y de adúlteros. ¿Qué dice usted o no a eso? ¿Sí o no? Vas a tu trabajo y estás rodeado ahí de adúlteros y de homicidas. Según la Biblia, gente que porque odia a alguien, o gente porque lo desea pero se queda callado, no dice nada, se aguanta porque no puede hacerlo por las consecuencias, pero a los ojos de Dios él ya es un adúltero o un homicida. Así que necesitamos una revelación de lo que somos, hermanos. Y el fracaso es parte de algo que nos va a ayudar, ¿verdad? Para Dios revelarnos lo que somos. Yo pensaba en el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el hijo pródigo, cuando le dijo: Padre, dame mi parte de mi herencia, ¿ustedes creen que él sabía lo que iba a ir a hacer? Tal vez algunas cositas, ¿verdad? Pasarla bien. Pero yo creo que él nunca se imaginó hasta dónde llegaba el fondo de a donde él iba a ir a dar por lo que él había en su corazón, ¿verdad? Porque en la casa de su padre él nunca había experimentado ni visto ni cosas que cuando salió tuvo que enfrentar. Amén. Y nosotros no sabemos tampoco mañana qué vamos a enfrentar, hermanos. Entonces no estemos tan seguros como el hijo pródigo pensaba: no, si yo solo voy a ir a pasarla bien, voy a meter mi dinero en el stock market y vamos a ver qué pasa. Pero no, se hizo de malas amistades, y igual de malas que como somos nosotros, como era él, y terminó muy mala cosa, ¿no? Porque imagínense, hermanos, ¿qué pasaría si nunca fracasamos? ¿Qué pasaría si siempre salimos bien? Todo bien, somos buenos en todo sentido, ¿verdad? No hemos fracasado ni como ser humano, ni como ciudadano, ni como padre, ni como hijo, ni como trabajador. No, en nada hemos fracasado, somos perfectos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Caminaríamos, hermanos, que ni nos aguantáramos el peso de nuestro propio orgullo, ¿verdad? Creyendo que en realidad somos buenos. Diría yo, ricos en espíritu, ¿verdad? Que es lo contrario a lo que estamos hablando de llegar a ser pobres en espíritu. ¿Cuántos entraron hoy por esas puertas a la iglesia hoy y Dios dijo: ahí viene un rico en espíritu, ¿verdad? Porque entraste y ni siquiera pensaste que necesitabas de Dios urgentemente, ¿verdad? Bueno, si me toca, bueno. Y si no me toca, pues también bueno, ¿verdad? ¿Qué importa? No, el pobre, si termina el servicio y todavía no ha recibido un encuentro con el Señor,
va a salir más afligido, clamando: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Cámbiame. Mata lo que soy. Consúmeme, Señor. Porque si tú no lo haces, Señor, yo terminaré muy mal. Amén. Es el fracaso entonces algo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Hace en nosotros una obra para que podamos ver que no somos buenos, para que podamos darnos cuenta que somos malos, ¿verdad? Amén. Todos podemos ver hacia atrás nuestros fracasos, ¿verdad? ¿Cuántos podemos ver? ¿Cuántas veces hemos fallado, hermanos? Yo puedo ver las veces que he fallado y es doloroso, ¿no? Es feo. Máxime, hermano, y les voy a decir, uno de pastor, ¿verdad? Pero yo soy el pastor. Yo soy un pastor y fallé en esto. Señor, si tú no cambias mi vida, ¿qué va a pasar? Amén. Ojalá que en esos fracasos que estamos, y ahorita podemos recordar las veces que has pecado, las veces que has fallado, las veces que has fracasado. ¿Cuántas de esas veces tú le echaste la culpa a alguien? Es que yo fallé, pero fue por fulano de tal. Si no, yo no hubiera hecho. Es que yo no soy así. Yo no soy así. Lo que pasa es que esa persona me provocó, ¿verdad? Y si no le echamos la culpa a alguien, le echamos la culpa a las circunstancias, ¿verdad? Es que yo andaba tan bien, pero el lugar donde fui a trabajar estaba contaminado. Y es que era una cosa horrible ahí, porque está lleno de hombres y mujeres malos, y por eso es que yo terminé mal. Echamos la culpa. Hermanos, el fracaso es para que nosotros no veamos quién tiene que veamos que somos nosotros, ¿verdad? Amén. Porque recibiendo una revelación, hermanos, de eso va a ayudarnos. Amén. Eso hará que caminemos pensando, ya no vamos a caminar, yo sí puedo, ¿verdad? Ya no vamos a caminar pensando, yo no soy como ese otro, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que cayó, que fracasó, ¿verdad? ¿Nunca has pensado tú en eso? Yo jamás voy a pecar como esos, como Romanos capítulo 1, ¿verdad? De aquellos que dejan el uso natural. Pero hermanos, necesitamos la segunda revelación de quién es Dios. Porque si solo nos quedamos con la primera revelación, sin la segunda revelación, no vamos a soportar, no soportaríamos, nos desanimaríamos, ¿verdad? Nos descontrolaríamos todos, nos desesperados. Hermano, ¿cuánta gente se ha suicidado porque llegaron a darse cuenta de lo vil que eran, ¿no? Tal vez fueron metidos a la cárcel porque mataron a sus padres, o porque mató a su esposa y a sus hijos en un momento donde, como le dije, somos bombas de tiempo, ¿verdad? Si el Señor no mata al viejo hombre, ese viejo hombre puede terminar haciendo. Por eso le mencioné lo de Alemania, porque eso uno dice, pero es que eso es inconcebible, eso no es humano. Pero sí es humano, es el hombre sin Dios. Amén. Entonces, si no recibiéramos una revelación de quién es Dios, solo una revelación de lo que somos, no aguantaríamos, ¿verdad? De una vez dirían, no, yo tiro la toalla, ¿verdad? Pero hermanos, quién es Dios es una revelación que necesitamos. Amén. Porque al entender y conocer quién es Dios, eso nos va a dar esperanza, ¿verdad? Amén. Por eso ha habido muchos casos de gente que hasta que están en la cárcel vienen a los pies de Cristo porque se dan cuenta de lo que son y les presentan el mensaje del evangelio de un Dios amoroso, un Dios todopoderoso,
un Dios que les da una esperanza a través de la muerte de su propio Hijo en la cruz. Entonces la gente encuentra a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero cuando no hay esperanza, cuando no conocemos a Dios, la gente termina quitándose la vida muchas veces porque ven que no hay solución, ¿verdad? Porque ¿quién puede dejar de ser lo que es, verdad? No se puede educar al ser humano, no se puede darle terapia, ¿verdad? O llevarlo ante un psicólogo, no. Se necesita un cambio interno, ¿verdad? Una pregunta, hermanos: ¿cuánto ha crecido Dios en tu corazón y en tu entendimiento? ¿Cuánto ha crecido Dios? Porque cuando venimos a Cristo Jesús y nacemos de nuevo y empezamos a conocer a Dios, aquel que nos salvó, nos hizo muchas veces en el nuevo nacimiento recibimos un cambio inmediato, ¿verdad? Algunas personas no, o en algunas áreas sí. Por ejemplo, algunas personas puede que fumaban y en el momento que conocen al Señor se les va el vicio y el deseo de fumar inmediatamente. Nunca más vuelven a sentir la necesidad. Otras personas no, conocen al Señor, son salvos, pero poco a poco el Señor los va librando de diferentes áreas. O sea, no todos los casos son iguales, ¿verdad? Entonces, en ese caminar vamos conociendo a Dios. El conocimiento de Dios en nuestro corazón va creciendo. Entonces la pregunta es: ¿en cuántos de nosotros ha crecido Dios en nuestro corazón y en nuestro entendimiento durante los años? ¿Cuánto ha crecido Dios? Porque, hermanos, depende de eso muchas cosas, ¿verdad? Porque para muchos Dios es pequeño, ¿verdad? En sus corazones. Con su boca pueden decir así: Dios es y omnipotente, creó los cielos y la tierra, pero en sus corazones ese Dios es muy chiquito. Tanto que hay cristianos que pelean con Dios, ¿verdad? Discuten con Dios, cuestionan a Dios, como vemos al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Cuestionando las cosas de Dios. Es porque no lo conocemos, esa es la verdad. No lo conocemos, ¿verdad? Es como hijos que se enojan con sus padres porque sus padres les ponen muros aquí, muros allá, no los dejan hacer esto, no los dejan hacer aquello. Pero esos hijos no han conocido a sus padres verdaderamente. Es hasta muchas veces, ojalá fuera siempre, pero en muchos casos hasta cuando crece ese hijo dice: ay, ahora entiendo mi papá, ¿verdad? Pero ya el viejito está en la tumba, ¿verdad? Y dice: sí, mi papá era muy bueno y me amaba mucho porque me impedía estas cosas. Pero mientras no lo conocemos, el corazón de esa persona, del papá en ese caso, los hijos están enojados, ¿verdad? Que mi papá no me quiere, ¿verdad? Mi papá me aborrece porque yo quería eso, quería una moto, pero nunca me la compró, ¿verdad? Pero el papá sabe que los riesgos son altísimos de que ese hijo le pase algo con la moto, ¿verdad? Así que, bueno, entonces, hermanos, cuando cantamos, por ejemplo, un coro, hay muchos coros, pero uno, por ejemplo, que me escribí, que me vino a la mente rápido, fue ese coro que dice: engrandecido sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Ese es el coro. Ahí no estamos diciendo que Dios sea engrandecido, que Él crezca más, ¿verdad? No, Dios ya es grande y no puede ser más grande ni más pequeño. Él es infinito, ¿verdad? Si Dios tuviera que crecer un poco, si Dios tuviera que engrandecer un poco, dejaría de ser Dios, ¿verdad? Porque no estaba completo, no era perfecto. Entonces, cuando cantamos engrandecido sea tu nombre, lo que estamos diciendo es que en mi corazón, en mi entendimiento, sea engrandecido tu nombre y que cada vez yo pueda ver lo grande que es. Amén. Lo santo que Dios es, para que el temor de Dios
nos inunde, ¿verdad? Al conocer la grandeza de Dios, hermanos. Amén. Porque mientras no crece Dios en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, de llegar a entender un poco más cuán grande es Él, cuán infinito es, cuán todopoderoso es. Y para nosotros ahora es un poco más fácil que los antiguos, ¿verdad? Hace años, porque ahora sabemos un poquito más de por lo menos el tamaño más o menos del universo, ¿verdad? Donde se cree que hay trillones de galaxias, no digamos de planetas y de estrellas, de galaxias. Y solo una galaxia tiene billones de estrellas. Y Dios crió todo eso. Y Dios conoce. Dice la Biblia que Él le pone, todas las estrellas las tienen con nombre. Es Dios, ¿verdad? Omnipotente, infinito en todo. Que Dios haga un milagro para recibir nosotros una revelación de lo poderoso que es Dios, ¿verdad? Hay cristianos que están afligidos porque el Dios que ellos tienen no ha crecido, es muy chiquito, y están afligidos porque ay, ojalá Dios gane la batalla en el tiempo final, porque Satanás es muy fuerte, ¿verdad? Y con todas sus huestes infernales, ojalá Dios gane. Hermanos, Satanás no es nada, no es nada a los ojos de Dios, ¿verdad? Amén. Dios ni siquiera se va a tomar la molestia de eliminarlo, sino la iglesia va a ser la que lo elimine. Dios ni siquiera se va a humillar ni para destruirlo. Él envía a sus ángeles, ¿verdad? Sus mensajeros. Dios es infinito, y no solo infinito en poder, infinito en sabiduría, en entendimiento, sino es infinito en su amor, en su humildad, en su mansedumbre. Cuando leemos en Mateo 11 que dice, 28:11, bueno, Mateo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Hermanos, Él está hablando de una mansedumbre y una humildad infinita, que no entendemos, no la conocemos. Que el Señor en su misericordia nos lo revele, hermanos. Amén. Así que cuando vemos verdaderamente nuestra pequeñez, lo malo que somos, y la grandeza de Dios, y su humildad, y su amor para con nosotros, entonces, hermanos, nosotros vamos a poder ser transformados, nuestra caminata va a ser cambiada. ¿Sí lo podemos entender? Imagínense, es la fórmula perfecta, ¿no? Venimos a la iglesia completamente convencidos, viendo por una revelación lo malo que somos y la urgencia de dejar de ser eso. Que muera yo, que yo mengüe. Y entramos para encontrarnos con un Dios que es infinito en poder, en amor y en humildad, porque si no fuera por su humildad, Él ni siquiera nos viera, hermanos. Amén. El presidente Trump puede decir que estuvo así de ser asesinado, ¿verdad? Ya no estaría yo aquí si no fuera porque por una intervención divina, al mover el rostro, la bala solo le pasó rozando, ¿verdad? Y él lo sabe, y hay fotos, y hay videos, etcétera. Me hizo pensar a mí como dijéramos, cuán conscientes estamos nosotros de lo que dice la Biblia, que si no fuera por su misericordia, hace mucho hubiéramos sido consumidos, dice la Biblia, ¿verdad?
Eso es tan literal como lo que le pasó al presidente Trump. Cada milésima de segundo en nuestra vida no hemos sido consumidos por su misericordia. Tal vez algunos de nosotros tenemos alguna experiencia donde estuvimos así al borde de la muerte, en un accidente, ¿verdad? O en algo. Pero no solo fue en la hora del accidente. Cada fracción de segundo en nuestra vida no hemos sido consumidos por su misericordia. Qué Dios más maravilloso y bueno, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Sí lo podemos ver eso o no? Entonces Él es misericordioso y humilde. Él nos, solo con mover un pelito, Él podría eliminar a toda la raza humana, ¿verdad? El Dios omnipotente. Solo con una pequeña cosita, Él podría eliminarnos. Pero no, Él entramos a su presencia y el humilde de humildes está esperándonos con todo su poder, para que todo aquel que venga y le diga: Señor, me doy cuenta de lo que soy. Yo creí que no era tan malo. Yo creí que ya estaba todo bien y que no necesitaba más cosas, pero mayor cosa. Pero Señor, si tú no haces una obra en mí, Señor, yo voy a terminar muy mal. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Y pidamos al Señor hoy que nos revele lo que somos y que nos revele su grandeza, su amor y misericordia, su humildad. Como tan solo con elevar nuestra mirada a Él responde. ¿Verdad que sí? La Biblia dice: Él quiere, muéstrame tus ojos, dice. Él solo quiere ver que elevemos nuestros ojos a Él, y Él inmediatamente. El Dios infinito hace eso porque es infinitamente humilde y manso. Eso quiere decir que si en esta tarde, con todo nuestro corazón, reconociendo, tal vez todavía no conocemos exactamente todo lo malo que somos, pero ya conocemos algo, ¿no? Con lo poquito que conocemos de malo que somos, vengamos hoy y digámosle: Señor, consúmeme.